Bueno, entonces, nada, ¿no? Vamos a volver sobre los ejercicios que habían quedado de la otra vez. El ejercicio uno me parece que lo habíamos hecho, pero bueno, lo vamos a repasar. El ejercicio uno de límites pedía calcular las asíntotas. Vamos a escribir el ejercicio. El ejercicio decía calcular las asíntotas de la vertical y horizontal de esta función. Entonces nos daba una función f de x, ¿sí? Que era 2x al cuadrado menos 4x menos 70 y en la parte del denominador tenían 4x al cubo más 8x cuadrado menos 60x. ¿Sí? Y lo que nos pedían era calcular las asíntotas, ¿sí? Bien, cuando nosotros teníamos este ejercicio y nos piden las asíntotas, ¿qué era lo primero que teníamos que buscar? Bien, vamos a buscar el dominio de la función. Entonces, buscamos el dominio de la función. Entonces tenemos que decir que 4x al cubo más 8x cuadrado menos 60x tiene que ser diferente a cero, porque nosotros sabemos que el denominador no puede ser cero. ¿Bien? Bueno, y ahora hay que despejar. O sea, acá tenemos una polinómica que está elevada al cubo. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es sacar factor común para poder resolverlo. ¿Por qué vamos a sacar factor común? Porque todos los términos tienen x. O sea, cuando todos los términos tienen x, la posibilidad más fácil para poder resolverlo es sacar factor común. Y como los números están todos en la tabla del 4, el factor común es 4x, ¿sí? Y para saber cómo queda el paréntesis, dividen a todos los términos con el factor común. 4x al cubo dividido 4x era una x cuadrado, ¿sí? 8x cuadrado dividido 4x es 2x. Y 60x dividido 4, esta cuenta nos da 15. Siempre, como acuérdense, como dije yo, es que el factor común es al revés que la distributiva. Si yo hago 4x por una x cuadrado, me da 4x al cubo, 4x por 2x son 8x cuadrado, y 4x por menos 15 son menos 60, ¿sí? Entonces, Una pregunta, ¿se podría haber hecho Ruffini ahí o no? No corresponde. ¿O da lo mismo? No, no no, entiendo. está muy buena la pregunta. No, no puedes hacer Ruffini, ¿por qué? Porque, o sea, para que vos puedas aplicar Ruffini, o sea, la misma pregunta me la hicieron el sábado, los chicos del sábado. O sea, vos no puedes aplicar Ruffini porque vos para poder aplicar Ruffini tenés que tener una raíz del polinomio. Vos acá no te dan ningún dato. Te dicen, tenés una función, dame las asíntotas. Entonces, cuando querés igualar a cero, o sea, para poder aplicar Ruffini, tenés que tener alguno de los ceros del polinomio que querés aplicar Ruffini. Acá no hay. Y acá es factor común, porque si nosotros no te damos ningún dato adicional, fíjate que todos los términos van a tener x. Entonces, como todos los términos van a tener x, o sea, vas a sacar factor común, no vas a poder aplicar Ruffini. O sea, Ruffini es si yo te daba algún dato adicional para que vos puedas calcularlo y te doy un ejemplo. Si te diría, sabiendo que f de 3 es 0, bueno, vos aplicás Ruffini con el 3, ¿entendés? Pero acá ese dato no existe. Como el dato no existe, es factor común. Ok, ok.
Bien, entonces tenemos una multiplicación a cero, entonces cualquiera de las cosas podría ser cero, porque acá estamos factorizando, ¿no? O sea, al sacar factor común, lo estamos escribiendo como producto. Acá despejamos, x tiene que ser diferente a cero, ¿sí? Y del otro lado despejamos una x cuadrado más 2x menos 15 tiene que ser diferente a cero. Igual, Leo, o sea, como lo hagas, o sea, si vos, suponte que tenías el dato para hacer Ruffini, la conclusión a la que tenés que llegar es que después en algún momento te va a quedar una cuadrática, o sea, con el factor común le bajaste un grado al polinomio. Cuando haces Ruffini también le bajas un grado al polinomio. Siempre te va a quedar la cuadrática y vos, al tener la cuadrática, haces la fórmula resolvente. Sabes que la A vale 1, la B vale 2 y la C vale menos 15 y aplicás la fórmula grande, ¿sí? O sea, siempre cuando tengan un ejercicio con x al cubo, o bien van por un factor común, como nos pasa en este ejercicio, o si tienen algún dato adicional, aplican Ruffini, pero van a tener que terminar haciendo la resolvente de la cuadrática, ¿sí? Claro, pero como vi algo del cubo, como que a veces lo identifico como, bueno, ahora voy con Ruffini, pero quería saber cuándo no y cuándo sí exactamente. Claro, acá al no tener un dato adicional y todos los términos tienen x, o sea, sí o sí tenés que ir por el factor común. Ok. Bien, acá aplican esta fórmula. Ustedes se dedican a hacer todas las cuentas. Yo no voy a perder tiempo haciendo cuentas, porque quiero que esto lo lleven ustedes, que lo hagan ustedes después tranquilo. Según mis cálculos, esto les va a dar 3 y menos 5, ¿sí? O sea, ustedes hagan todas las cuentas. Quiere decir que, bueno, nada, ya sabemos cuáles son los números que no forman parte del dominio, ¿no? El 0, el 3 y el menos 5 no forman parte del dominio de la función. O sea que el dominio van a ser todos los números reales, excepto el 0, el 3 y el menos 5, ¿bien? Y eso, como lo tenemos, o sea, yo lo voy a escribir acá al costado porque esto después en algún momento nos va a servir. Con todo lo que hicimos, quiere decir que si yo factorizo el denominador, yo factoricé, tenía 4x, así que acá voy a poner 4x, ¿no? Y abajo, si a mí me dieron 3 y menos 5, entonces yo acá tendría que poner x menos 3 y x más 5, ¿bien? Yo lo que estoy queriendo escribir acá, porque nos va a servir en el futuro, es el denominador escrito en forma factorizada es exactamente esto. ¿Por qué? Porque yo cuando factoricé y saqué factor común, el 4x lo repito, ¿bien? Lo repetí tal cual. Y esta cuadrática a mí me dio 3 y menos 5. ¿Se acuerdan que se ponía en la factorizada x menos una raíz y x menos la otra raíz? Bueno, x menos 3 y x menos 5. Entonces, ya el denominador ya lo tenemos factorizado, o sea, nos va a servir para cuando tengamos que resolver los límites, esto de factorizar. Así que bueno, nada, yo como para que lo tengan en cuenta, si después lo usamos, que sepan que ya está factorizado el denominador, ¿bien? Bien, ahora lo que deberíamos hacer es calcular las asíntotas verticales. O sea, hay de estos tres números, hay algunos que van a ser asíntotas y otros no. Entonces, tenemos que hacer los límites. Primero hacemos el límite al cero. Cuando hacemos el límite al cero de la función 2x al cuadrado menos 4x menos 70 sobre 4x al cubo más 8x cuadrado menos 60x, ¿ustedes qué hacen? Reemplazan y hacen las cuentas. 0 al cuadrado, 0 por 2, 0. Menos 4 por 0, 0. 0 menos 70. La cuenta de arriba da menos 70. Hacemos la cuenta abajo.
0 al cubo, 0. Por 4, 0. 0 al cuadrado, 0. Por 8, 0. Menos 60 por 0, 0. 0 más 0 menos 0 da 0. ¿Sí? Y como nosotros estamos trabajando con límites, cuando nosotros dividimos algo por 0, ¿cuánto nos daba? Si hacemos algo dividido 0. No me ¿Infinito, acuerdo. profe? O cero. Infinito, exactamente. O sea, nosotros cuando dividimos un número por algo que se acerca al 0, da infinito. Entonces, como nosotros hicimos un límite a un número y nos dio infinito, quiere decir que este número, o sea, x igual 0, va a ser nuestra primera asíntota vertical. ¿Bien? Ya tenemos una de las respuestas. Siempre acuérdense que si yo quiero encontrar una asíntota vertical, el resultado de aplicar el límite al número nos tiene que dar infinito. ¿Sí? Bien, vamos con el otro número que no forma parte del dominio de la función. Habíamos dicho que era el 3. Si hacemos un límite. ¿Puse una pregunta? Sí, Eh, me pasa bastante que me empiezo como a perder respecto del enunciado. Entonces, yo entiendo lo del límite y cómo hacerlo y vas reemplazando y si te el da enunciado infinito. lo que dice, lo que tienen que hacer siempre es tener a mano y tener foco en qué es lo que pide el enunciado. El enunciado pide calcular las asíntotas verticales y las asíntotas horizontales. Entonces, como vos querés encontrar las asíntotas vertical, primero tenés que calcular el dominio, ¿sí? Calculaste el dominio. Una vez que calculas el dominio, como a vos te piden calcular las asíntotas, para calcular las asíntotas verticales, calculabas el límite a cada uno de estos números, ¿sí? Y para que existiera la asíntota vertical, el resultado de aplicar el límite te tenía que dar infinito. Si en vez de darte infinito te da otra cosa, no va a ser una asíntota, ¿entendés? Sí, y hay que sacar el límite de 0, de 3 y de -5. Claro, ya hicimos el del 0, como nos dio infinito, el 0 es una asíntota. Ahora vamos a hacer el límite al 3. Si cuando hacemos el límite al 3 nos da infinito, el 3 va a ser otra asíntota, ¿sí? Si no nos llega a dar infinito, no va a ser asíntota, ¿bien? Y después hacemos Y el límite al -5, ¿sí? Cuando hagamos el límite al -5, resolvemos y después vamos a ver si nos da infinito o no para ver si es asíntota. Eso sería el paso para la asíntota vertical. Para la asíntota horizontal, simplemente hay que calcular un límite al infinito, ¿bien? Entonces, hacemos el límite al 3. Profe, Sí, Bruno. te hago una pregunta. Si, como yo sé que asíntotas verticales en las cuentas que trabajamos solo puede haber dos, y las dos Y vos primeras ya me calculás dan. el 0 y el 3, y ya te diste cuenta que el 0 y el 3 son asíntotas verticales, el -5 lo vas a tener que hacer también para demostrarme que no te da infinito, ¿sí? Ok, gracias. Creo que me más adelanté de, a que me preguntara si te interrumpí porque creo que ibas para ese lado, ¿no? O sea, eh, Sí, 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 era eso. más de claro, dos no va a no. haber. Más de dos no va a haber, pero que es lo que nosotros sabemos. Nosotros sabemos que no va a haber más de dos. Si el 0 es una asíntota y el 3 es otra asíntota, ya sabemos que el -5 no lo va a hacer, pero me lo tenés que demostrar. Entonces, vos vas a resolver el límite y el límite no te va a dar infinito, te va a dar otra cosa, ¿sí? Ahí demostrarías eso. Bien, vamos a hacer este límite. Nosotros calculamos el límite, en la parte de arriba hacemos las cuentas. 3 al cuadrado, 9. 9 por 2, 18. 3 por 4, 12. 18 menos 12, 6. Menos 70, la cuenta da -64. Hacemos la cuenta abajo, y esta cuenta de abajo daba 0, ¿sí? Y un número dividido 0 nos daba infinito, ¿bien? Entonces nosotros acá decimos que x igual 3 va a ser nuestra segunda asíntota vertical. Entonces, por lo que dijo Bruno, y está bien lo que dijo, nosotros ya sabemos que el -5 no es asíntota. ¿Tenemos que hacer el cálculo? Sí, lo vamos a hacer igual y vamos a ver si este número, por qué no es asíntota? Tenemos que mostrarnos que esta cuenta, cuando la resolvamos, no nos va a dar infinito. Entonces, nosotros vamos a aplicar el límite cuando x va al -5 de nuestra función.
y vamos a tener que hacer las cuentas, ¿sí? Si nosotros hacemos las cuentas, tenemos menos 5 al cuadrado, 25. 25 por 2, 50. Menos 4 por menos 5 es 20 positivo. 50 más 20 es 70. Y 70 más, menos 70, la cuenta nos va a dar 0. Abajo hacemos las cuentas, también nos va a dar 0. Entonces es un límite indeterminado. ¿Bien? Este límite indeterminado lo tenemos que salvar, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a salvar? El límite indeterminado de 0 sobre 0 lo teníamos que hacer factorizando. ¿Qué vamos a factorizar? El numerador y el denominador. ¿Bien? El denominador ya lo habíamos factorizado al principio de todo, que es esto que está acá, que surgió de cuando nosotros calculamos el dominio de la función. Entonces, vamos a escribir en el denominador lo que ya factorizamos. 4x por x menos 3 Una pregunta. por x más 5. Sí. ¿Para qué seguimos haciendo cosas si ya ahí no hay asíntota vertical? No entiendo eso. Porque tenés que, o sea, para que vos puedas, vos cuando vos querés calcular asíntotas, tenés que demostrar que son o que no son, ¿sí? Entonces, ¿cómo demostrás que esta no es una asíntota vertical? Bueno, para demostrar que no es una asíntota vertical, vos vas a tener que resolver el límite, y el límite no te puede dar infinito, ¿sí? O sea, Indeterminado. tenés que demostrarlo igual, aunque ya sabes que no es. Tenés que calcular y no te tiene que dar infinito el límite. Ah, ok, no alcanza con decir indeterminado. No, porque ningún límite, el resultado final de un límite jamás nos puede quedar indeterminado. Las indeterminaciones las tienen que resolver. Mm. Entonces, bueno, por eso es todo este proceso, ¿sí? Y ahora nos tendría que dar algo que no sea infinito, pero tampoco 0 sobre 0. Exactamente, la idea es Esta que no parte no nos va a entiendo. dar. Cuando nosotros hagamos todo este proceso, no nos va a dar ni 0 sobre 0, ni infinito sobre infinito, ni nada. Nos va a dar un número. ¿Bien? Mm. Entonces, el denominador, como dije, ya lo teníamos factorizado de cuando calculamos el dominio. Y en la parte del numerador, o sea, las posibilidades son, esta es una cuadrática, o aplicamos la resolvente de la cuadrática, o hacen la regla de Ruffini. ¿Sí? Como lo quieren hacer, va a estar bien. Si nosotros pensamos la resolvente de la cuadrática, acá tenemos 2x al cuadrado menos 4x menos 70. Ustedes saben que la A vale 2, la B vale menos 4 y la C vale menos 70. Entonces, aplican menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Profe, con que en el parcial te pongamos eso que pusiste ahí, tipo te marquemos A, B, C de las resolventes, ¿está bien? Para no hacerlas todas. Reemplazar los números y después poneme los resultados. Esto debería darte, si no me equivoco, menos 5 y 7. Sí, menos 5 y... O sea, yo lo que espero que ustedes Sí, hagan en menos 5 y especial 7. es, escriben la fórmula y reemplazan la fórmula con el valor de A, de B y de C. No hace falta que hagan todos los pasos. Ustedes escriben la fórmula esta, reemplazan cada letra en la fórmula y me ponen el resultado, va a estar bien. ¿Sí? Ok. Y bueno, y esta Gracias. cuenta, no sé si Bruno vos ya la hiciste, da menos 5 y 7. Sí, menos 5 y 7. Perfecto. Entonces lo que hacemos es escribir esta cuadrática en forma factorizada. La forma factorizada de la cuadrática era A, que la A vale 2, ¿sí? Por x menos una raíz, o sea que sería x menos 5, o sea que sería x más 5 por x menos 7, ¿sí? Y ahora, cuando ya factorizamos todo, tenemos que tratar de simplificar algo de arriba con algo de abajo. Esta x más 5 con esta x más 5 se van.
¿sí? Y el 4 con el 2 se pueden simplificar y acá me queda un 2. Una vez que hicimos eso, reemplazamos las cuentas y hacemos el cálculo, ¿no? Menos 5 menos 7 es menos 12. Y abajo hacemos la cuenta. Menos 5 menos 3 es menos 8. 2 por menos 5 es menos 10. Esta cuenta a mí me da 80. Si la simplificamos con 4, esta cuenta me termina dando menos 3 sobre 20. Entonces, ¿ves? Acá leo tu respuesta. ¿Ves que acá este límite no te da ni indeterminado, ni 0 sobre 0 indeterminado, ni te da infinito? Te da un número. Pero pará, me perdí. Vos reemplazaste por el -5 la X, ¿no? Reemplacé la X por menos 5 y hice las cuentas. ¿Y por qué no por el 7? Ahí ya como que también me perdí un poquito. ¿Pero por qué Si te- por el 7? Ese es un límite al 5, al menos 5. Ah, qué bueno, porque yo pensé que el 5 lo sacabas de abajo de todo, viste que Bruno dijo que dio -5 y 7. Claro, Pensé que pero vos estás haciendo el límite al menos 5. O sea, el resultado de la cuadrática te da menos 5 y 7. Eso te sirvió para escribirlo en forma factorizada. X menos menos 5, te queda X más 5 por X menos 7. Me sirvió para factorizar, escribirlo en forma factorizada para simplificar. Cuando yo voy a reemplazar, tengo que reemplazar con menos 5, porque es un límite al menos 5. Porque el menos 5 es el que no forma parte del dominio. El 7 sí. ¿Entendés? no está, esa parte no está tan clara, pero sí, entiendo más o menos lo que hiciste, Mira, si pero yo reemplazo, o tranquilamente me sea, confundiría. vos para poder reemplazar en el todo, vos tenés que hacer el límite al 0, al 3 y al menos 5. Claro, pero ¿Bien? el -5 que dio en la cuenta del, ¿cómo se llama? De la resolvente, no entiendo si es casualidad que da -5 o tiene que ver No, con el límite. siempre se te tiene que, uno de los dos valores, sí o sí va a ser igual al número del límite. O sea, te tiene que pasar, porque si no es así, si acá te doy un ejemplo, si esto me hubiese dado 4 y 7, Mm. ¿qué puedo simplificar? Nada. Ah, ok, 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 O ok. sea, Uy, esto tiene quilombo. que darte uno de los dos valores, tiene que coincidir con el número del límite para que yo pueda simplificar esto con esto. O sea, el ejercicio va a estar armado para que te pase eso. Ah, ok, ok. Claro, después se reemplaza común como el límite que hicimos antes del 0 y del 3. Se hace X Total. por el Y menos haces 5. las cuentas. Quilombo. Está bien. ¿Bien? Entonces, bueno, de acá se desprende que x igual menos 5, o sea, no es una asíntota vertical. O sea, de ustedes de esta forma recién me dicen que el menos 5 no es una asíntota vertical. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es el tema? Y esto fue para Bruno y para Leo que me estuvieron preguntando. Si yo ya sé que no es, ¿por qué lo tengo que hacer? Vos acá te diste cuenta que no eran porque empezaste con el 3 y con el 0. Pero ¿qué pasaba si hubieses empezado con el menos 5? Si vos hubieses empezado con el menos 5, te encontrabas con que el menos 5 no era una asíntota vertical, ¿sí? Y después, no quiere decir que el 0 y el 3, las dos, sean asíntotas verticales. Tenés que hacer el desarrollo, porque vos podés tener dos asíntotas verticales, una o ninguna. Vas a tener dos como máximo. O sea, acá porque empezamos con las otras. Pero si hubieses empezado con el menos 5, hubieses tenido que hacer todo el desarrollo. ¿Entendés lo que te digo? Sí, 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 O capaz tenía sea, suerte, pero. acá tuviste suerte y arrancaste por las que eran asíntotas. Si no, tenías que haber hecho todo completo. Por eso es necesario que ustedes hagan todos los límites y resuelvan todas las indeterminaciones y todo lo que tengan. ¿Sí? ¿Se puede ver como en el plano lo que hiciste para como terminar de entenderlo bien? A Pero en ver. un gráfico, aunque sea que lo hagas vos así ahí, así nomás, pero, o sea que no es, X-5 no es asíntota en el plano, ¿qué quiere decir eso? Ah, en el gráfico. El Pero en gráfico, sí. realidad en ese punto, cuando nosotros estemos en el menos 5, o sea, vos vas a tener una asíntota vertical, dijimos, en el 0, que es justamente sobre el eje. Va a tener una asíntota en el 3, suponete que acá esté el 3. En el menos 5, que no forma parte del dominio, nosotros sabemos que cuando la X
en el -5 no hay un punto en la función, pero sabemos que cuando la x se acerca al -5 nos da -3/20. Entonces, yo uno de estos dos puntitos y marco un círculo blanco. Ese círculo blanco, vamos a escribirlo arriba, el -5 para que se entienda más. Ese círculo blanco significa que se acerca, pero no forma parte del dominio de la función, ¿sí? Es como un punto abierto en el gráfico. Es como que pensá que tu gráfico puede hacer una cosa como esta, no sé, te doy un ejemplo, ¿no? Algo así, pasa por el medio del círculo blanco y continúa, ¿entendés? Pero no es un punto lleno, ¿por qué? O sea, ¿por qué este punto está en blanco? Porque si yo reemplazo la x por -5 y hago la cuenta literal, no un límite, si hago la cuenta literal, no puedo dividir por 0. Entonces, no forma parte del dominio. ¿Está bien? Eso sería mi No, gráfico. Igual te no digo que este entendí. gráfico es re chino. No te recomiendo hacer este gráfico. Porque aparte está mal este gráfico, no lo copies, porque también tenemos que calcular las asíntotas horizontales. Así que no, este gráfico no es. Yo para que tengas idea de qué es lo que le pasa al -5. En el -5 no hay asíntota, pero no forma parte del dominio. Entonces, ¿cómo se pone? Bueno, se pone con un círculo blanco, ¿sí? Eso, lamentablemente, el amigo GeoGebra no te lo hace. Bien, así que nada, es una falla técnica de cómo se lo resuelve ese gráfico. Ujú. Bien, ahora tenemos que calcular la asíntota horizontal, ¿sí? Cuando vamos a calcular la asíntota horizontal, ¿qué teníamos que hacer? Calculamos, ¿qué cosa? El límite del infinito, profe. Bien, calculamos un límite al infinito. Entonces, hacemos el límite al infinito de la función 2x² menos 4x menos 70 sobre 4x² más 8x menos 60. Y dijimos que era un límite al infinito. Claramente, cada vez que haya una x arriba y una x abajo, si hay un límite al infinito, esto nos va a dar infinito sobre infinito, ¿no? O sea, tenemos x arriba y x abajo y es un límite al infinito, va a darnos infinito sobre infinito. Límite de infinito sobre infinito es límite indeterminado. ¿Bien? ¿Qué hacíamos con un límite indeterminado de infinito sobre infinito? ¿Qué teníamos que buscar? ¿Se acuerdan qué teníamos que buscar? Factor común forzado. El factor común, pero teníamos que buscar ¿cuál? La x de mayor exponente. Entonces, es x al cubo, ¿bien? Nuestro factor común va a ser x al cubo, que es la x de exponente más grande. ¿Cómo hacíamos? Escribíamos todos los términos como estaban y dividíamos a cada término por ese factor común. O sea, dividido x al cubo, dividido x al cubo y dividido x al cubo. Y en el denominador lo mismo. El factor común es x al cubo. Hacemos los cálculos. De simplificar después todo lo que se puede, ¿no? Escribíamos acá el denominador como estaba. Creo que me estoy comiendo algo acá, ¿no? Esto era así, ¿verdad? Sí. Sí, era así. 8x² menos 60x. Y dividíamos a todos los términos con x al cubo, que era nuestro factor común. Una vez que sacamos el factor común de la x de exponente más grande, ¿qué hacemos? Simplificamos dentro de cada término. La x al cubo con la x al cubo. La x al cubo con la x al cubo. Acá yo tengo x² sobre x al cubo. Es como que tuviera x por x y acá abajo como que tuviera x por x por x. O sea que acá tengo 2 veces, acá tengo 3 veces. Quiere decir que acá me queda la x una sola vez en el primer término, ¿no? O sea, me va quedando
un límite cuando x va al infinito de 2 sobre x. Ese sería nuestro primer término. El segundo término es, me quedaría menos 4 sobre x cuadrado. ¿Por qué? Porque yo acá tenía la x una vez y acá la tenía 3 veces. Me quedan 2 veces abajo. Y acá tengo 70 sobre x al cubo. Vamos al denominador. Acá en el primer término nos queda un 4. En el segundo término, la x cuadrado y la x al cubo. Acá la tengo 2 veces, acá la tengo 3 veces. Es como que me queda una sola vez abajo. Entonces es 8 sobre x, ¿sí? Y acá tengo la x una vez y acá la tengo 3 veces. Entonces es como que me quedan abajo 2 veces. Me queda menos 60 sobre x cuadrado. Y ahora reemplazo por el límite al infinito, ¿no? Entonces vamos a reemplazar. Un número dividido algo que se acerca al infinito, ¿cuánto nos daba? 0. 0, perfecto. O sea que esta cuenta da 0. Un número dividido que se acerca al infinito nos va a dar 0. Y otro número que se acerca al infinito nos va a dar 0. Quiere decir que 0 menos 0 menos 0, la parte de arriba es 0. ¿Bien? Vamos a la parte de abajo. Un número dividido infinito nos dijeron que da 0. Y un número dividido infinito también da 0. 4 más 0 menos 0, esta cuenta da 4. Y 0 dividido 4 es 0. ¿Bien? Entonces, con la asíntota horizontal nos pasa al revés. ¿Sí? Que con la vertical. Nosotros con la vertical hacíamos un límite al número y el resultado nos tenía que dar infinito. Acá hacemos exactamente al revés. Hacemos el límite al infinito y el resultado de aplicar el límite nos tiene que dar un número. Entonces, ese número que es nuestro resultado va a ser nuestra asíntota horizontal. ¿Bien? Entonces ahí ya encontramos todas las asíntotas, o sea que la respuesta del ejercicio va a ser que las asíntotas verticales son x igual 0 y x igual 3, y que la asíntota horizontal es y igual 0. Y ahí encontramos todas las asíntotas de la función. Y demostramos por qué el menos 5 no es una asíntota. ¿Bien? Y ahí hicimos el ejercicio, uno de los adicionales estos que teníamos para ver hoy. Bien, yo sé que por ahí tardamos como 40 minutos, pero piensen que, o sea, nos estamos frenando, los estamos explicando, o sea, ustedes esto con práctica lo sacan más rápido, ¿sí? Así que tranqui. Una pregunta, perdón que Sí. estoy molesto, pero el límite al infinito, ahí cuando decidiste hacer eso, que lo dijo una chica, ¿por qué es eso? Quisiera entender eso. Más O allá de sea, la, cada vez, te más allá de la respondo, memoria de te que si me respondo, pide horizontal, te siempre voy respondo al cuando infinito. volvamos porque se está por cortar, ¿dale? Bueno, después del corte. Dale, dale, porque se está cortando, queda menos de un minuto, ¿sí? Grabando la Ah, clase. ahí va, gracias. Bien, lo que estaba diciendo es, vos cuando calculás un límite al infinito, ¿sí? Si tenemos un 1 que es la asíntota, ¿sí? Cuando la x va siendo a cada vez más grande, ¿a qué valor se acerca? Siempre, cuando vos calculás un límite, me parece que entonces no estás entendiendo límites. Cuando vos calculás un límite, lo que te preguntas es, cuando la x se acerca a un determinado valor, ¿a qué valor de la y se acerca? Esa es la pregunta que te haces cuando calculas un límite. Entonces,
acá, cuando la X va siendo cada vez más grande, ¿a qué valor de la Y me acerco? Al 1. 1. ¿Entendés? Entonces, siempre cuando vos aplicás un límite es, si la X, cuando haces un límite al infinito, cuando la X va siendo cada vez más grande, ¿a qué valor de la Y me acerco? Siempre la respuesta de aplicar un límite es un valor de Y. ¿Sí? Fíjate con las asíntotas verticales lo mismo, ¿no? Mirá un ejemplo con una asíntota vertical. Cuando la X, supongamos que acá tenemos una asíntota vertical en el 3. ¿Qué pasa cuando la X se acerca al 3? ¿Cuál es el resultado de la Y? ¿Por qué te da más infinito? ¿Por qué? Porque cuando la X se va acercando al 3, la Y es cada vez más grande. La Y te da infinito, ¿entendés lo que te digo? Siempre el resultado de un límite es un valor de Y. ¿Sí? Cada vez que vos calculás un límite es, ¿qué pasa a qué valor se acerca la Y cuando la X va a un determinado valor o va hacia el infinito? Eso es lo que haces cuando calculas un límite. ¿Sí? Sí, me confunde un poco, sí, entiendo eso y está bien, claro, está claro. Me confunde un poco que a veces la asíntota, uno saca asíntota vertical y horizontal, y ahí es como que digo, pero para, la horizontal no era de X, o sea, no equivale a X, y ahí es como que se me arma medio un lío No, entre lo porque vos vertical y lo lo que haces horizontal. es, estás haciendo este ejercicio. Cuando haces una asíntota horizontal, ¿sí? ¿Qué pasa cuando la X es cada vez más grande? ¿A qué valor se acerca la Y? Bueno, en este ejemplo de este gráfico es al 1. 1, sí. En nuestro ejercicio yo hice un límite al infinito. ¿A qué valor se acerca la Y? Al 0, porque el límite me dio 0. ¿Bien? Ujú. Vamos más para arriba. Yo hice el límite al 3. ¿A qué valor se acerca de la Y? Al infinito. Al infinito, sí. Entonces es como si fuera este gráfico. Cuando la X se acerca al 3, el resultado de la Y se acerca al infinito, ¿entendés? Ujú. Bueno, es eso. Ya, siempre la respuesta de aplicar un límite es un valor de Y. Ok, Y por eso estamos diciendo que para que haya una asíntota vertical, el límite a un número nos tiene que dar infinito. A medida que la X se acerca a ese valor, la Y es cada vez más grande. ¿Sí? Y para que haya una asíntota horizontal, a medida que la X es cada vez más grande, se acerca a un determinado valor de Y. ¿Sí? Fíjate en el caso de la cuadrática. El dibujo de la cuadrática, para que veas el caso contrario, ¿no? Era así, una parábola, ¿bien? Cuando la X va siendo cada vez más grande, la Y también lo es. Entonces, ¿ahí hay asíntota? Y no, no hay asíntotas. ¿Entendés? Pero es por eso. Entonces, de ahí es la lógica del límite. Y por eso es lo que comentábamos de que siempre ustedes tienen que demostrar el resultado de aplicar un límite. O sea, el límite al infinito les tiene que dar un número, ¿sí? Si quieren calcular una asíntota horizontal, y es un límite al infinito. Bien, el ejercicio 2 de esta parte funciona parecido, ¿sí? El ejercicio 2 dice, hallar el valor de A para que la asíntota horizontal sea igual 10, ¿sí? Y nos da una función f de x que es 2x al cuadrado más 42x al cubo, a la quinta, perdón, más x al cubo, más a por x a la 6, más una x, más 5, sobre 2x a la 5, más 42, no, más x al cuadrado,
más 25x al cubo más x a la cuarta más x a la 6. ¿Sí? Acá el ejercicio dice calcular el valor de A para que la cinta horizontal sea 10. ¿Sí? Entonces, ¿qué les parece que deberíamos hacer? Ordenar. ¿Cómo? Ordenar y completar, algo así, ¿puede ser? De mayor a menor. No, acá no hace falta No, primero, completar. Lo que primero lo de abajo que no dé cero, ¿no? No, tampoco. Lo que tenemos que hacer es Entonces, tratar de razonar, ¿no? Porque lo único que tenemos que hacer es razonar. A nosotros nos dan toda esta función y nos dicen que calculemos este valor de A para que la asíntota horizontal sea 10. ¿Bien? Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar es, supongamos que nosotros no supiéramos que la I vale 10, que es la asíntota horizontal. ¿Sí? La pregunta que hay que hacernos es, ¿cómo calcularíamos esta asíntota horizontal nosotros? ¿Qué hacíamos para calcular una asíntota horizontal? Lo estuvimos repasando recién. Límite al Pues infinito. hacemos el límite. Hacemos el límite al infinito. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es hacer el límite al infinito, obviamente que como todo tiene x, ¿sí? Si hacemos el límite al infinito de nuestra función 2x cuadrado más 42x a la 5 más x al cubo más a por x a la 6 más una x más 5 sobre 2x a la 5 más x a la cuarta más 25x al cubo más x a la cuarta más x a la 6. Esto es obvio que como tiene x arriba y x abajo, va a darnos límite infinito sobre infinito. Entonces, ¿cuál es la idea del ejercicio? Que nosotros resolvamos esta indeterminación. Cuando nosotros resolvamos la indeterminación, nos va a quedar algo, y ese algo seguramente va a tener esta A que quiero calcular. ¿Sí? Entonces, resolvamos esa indeterminación y ahora vemos cómo seguimos. Y si la pregunta es, ¿por qué hacemos límite al infinito? Piensen lo que yo les estoy comentando, ¿no? Nosotros, acá, cuando resolvamos la indeterminación, ¿sí? Nos va a quedar algo que tiene A. Hicimos límite al infinito. ¿Por qué al infinito? Porque cuando yo resuelva la indeterminación, lo voy a poder igualar a 10, que 10 era la asíntota horizontal. ¿Por qué? Porque al decirnos que el 10 es la asíntota horizontal, nos están diciendo que el límite al infinito, cuando yo salve la indeterminación, nos tiene que dar 10. Siempre piensen eso. La asíntota horizontal, que nos digan que el 10 es la asíntota horizontal, significa que el límite al infinito en la función nos tiene que dar 10. Entonces, yo hago el límite al infinito, me queda indeterminado, pero cuando yo resuelva la indeterminación, lo voy a poder igualar a 10. Y con eso vamos a descubrir el valor de la A. Ese es el razonamiento de este ejercicio. ¿Sí? Buscar el límite al infinito porque ya me lo dan. Nosotros sabemos que el límite al infinito nos va a dar 10. ¿Sí? Y entonces otra vez hacemos como hicimos antes con la asíntota horizontal. Buscamos el mayor exponente. El mayor exponente del ejercicio es x a la 6. Entonces, el factor común va a ser x a la 6. Escribíamos todos los términos. ¿el x de abajo no es al cuadrado, no a la cuarta? ¿El denominador? Acá sí, tenés razón. Igual no nos va a cambiar el resultado final, pero tenés razón. Acá es x al cuadrado. Bien.
Copiamos lo de arriba como está, y después dividimos a todos los términos con la x de mayor exponente. Entonces, como el mayor exponente era x a la 6, dividimos todo con x a la 6. Y también les voy diciendo cosas que ustedes fueron diciendo. Ustedes dijeron lo de ordenar y completar. El ordenar y completar es exclusivo cuando van a aplicar la regla de Ruffini. Acá no íbamos a aplicar la regla de Ruffini, ¿sí? O sea, ordenar y completar es cuando vamos a aplicar Ruffini. Acá no estamos aplicando Ruffini. ¿Bien? Bueno, buscamos lo mismo en el denominador. El factor común va a ser x a la 6. Y dividimos a todos los términos después por este factor común que sacamos, que es x a la 6, ¿sí? Y dividimos a todos los términos con este x a la 6. Y después simplificamos dentro de cada término, como hicimos antes, ¿sí? Simplificamos todo lo que se puede. X a la 6 con x a la 6. Acá tenemos x a la 2 y acá tenemos x a la 6. Tenemos x 2 veces, tenemos x 6 veces. Es como que abajo nos queda x a la 4, ¿bien? Acá tenemos x a la 5, o sea que tenemos x 5 veces. Acá tenemos x a la 6, tenemos x 6 veces. Nos queda una sola vez la x abajo. Arriba tenemos x al cubo, o sea, x 3 veces, y abajo tenemos x a la 6. Es como que abajo nos quedó x a la 3. Arriba que no nos quedó nada, es como si nos quedara un 1. ¿Bien? X a la 6 dividido x a la 6, se va. Acá tenemos x a la 1 y acá tenemos x a la 6, nos quedaría abajo x a la 5. Vamos a la parte del denominador. X a la 5 y x a la 6 se van. X al cuadrado y x a la 6 nos quedaría una x a la 4. ¿Bien? Acá tenemos x al cubo y x a la 6. Tenemos x 3 veces, acá tenemos x 6 veces. Nos quedan 3 veces la x abajo. ¿Sí? Acá tenemos x a la cuarta y x a la 6. Nos quedaría 1 y abajo x al cuadrado, porque tenemos 4 veces y 6 veces. Y acá x a la 6 y x a la 6 se va entero y nos queda un 1. Una vez que simplificamos todo, ¿sí? Pasamos en limpio lo que nos quedó. Entonces, tenemos... Profe, Sí, una duda, o sea, ¿viste dónde está x a la 3 sobre x a la 6? acá. ¿No se podría ir con el de abajo que es 25x a la 3 sobre x 6? No, tenés que simplificar. Está bien la pregunta. No, no podés. Lo que haces es simplificás dentro de cada término, Cami, porque vos, una vez que simplifiques dentro de cada término, pensá que todavía tenés que hacer un límite al infinito. Y acá no te sirve, porque vos haces 1 dividido algo que se acerca al infinito, y ya sabes que la cuota te va a dar 0, ¿entendés? Entonces, no se debe, ¿entendés? O sea, directamente, cuando vos simplificas dentro de cada término, ¿sí? Lo que haces el límite al infinito. Está bien, gracias. No, de nada, porque vos acá, ves, por ejemplo, acá yo todavía no terminé de copiar todo, pero cuando yo haga el límite al infinito, 2. Vamos a hacer con otro color. Cuando yo haga 2 dividido infinito, esto yo sé que me va a dar 0, ¿entendés? Entonces, acá lo mismo, yo cuando haga 1 dividido infinito, también me va a dar 0. Entonces es como que
Sumar 0 y restar 0 no nos hace la cuestión, ¿sí? 1 sobre x al cubo, cuando lo haga, también ya sabemos que esta parte va a darnos 0. El otro término nos va a dar a, ¿bien? Este término nos va a dar 1 sobre x a la 5. Y esta cuenta nos va a dar también 0, ¿sí? Y 5 x a la 6. Y esta cuenta también me va a dar 0. Y ahora hago lo mismo con el denominador, ¿no? Tenemos 2 sobre x, ¿sí? Esta cuenta también, un número dividido algo que se acerca al infinito, nos va a dar 0. 1 dividido x a la cuarta. También nos va a dar 0. 25 sobre x al cubo. Y esta cuenta también nos va a dar 0. Uno sobre x cuadrado. Y esta cuenta también nos va a dar 0. Y acá nos quedó un 1. O sea que acá hay que hacer las cuentas. 0 más 0 más 0 más a más 0 más 0. Esta cuenta me da a. ¿Vieron? Y acá hacemos 0 más 0 más 0 más 0 más 1. Esta cuenta da 1. O sea que la cuenta me da a sobre 1, ¿bien? Ahora, como yo sé que la asíntota horizontal es 10, a este resultado lo igualo a 10, porque el ejercicio dice que la asíntota horizontal es 10. Y ahora despejamos, o sea que 10 por 1 es 10. La respuesta del ejercicio es a vale 10. ¿Sí? Más o menos. Bien, continuamos. ¿Cómo era la consigna? ¿Sacar asíntota horizontal? No, el ejercicio decía calcule Vertical, el valor digo. de a vale 10. Ah, ok. O sea, el ejercicio decía, calcule el valor de A para que la asíntota horizontal sea tal valor. Como la asíntota horizontal nos decía que valía 10, al resultado del límite lo igualas a 10. ¿Sí? Bien. El ejercicio que sigue nos dice, es parecido el ejercicio 3, así que si no entendieron el 2, vamos a hacer el 3 que es parecido. El 3 nos dice, calcular el valor de A y de B para que las asíntotas horizontales sean igual 5, y esta es la asíntota horizontal, y las asíntotas verticales sean x igual 0 y x igual 2. ¿No? Y nuestra función f de x es a por x al cuadrado más 10x más 5
sobre x al cuadrado menos b por x. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a resolverlo. ¿Cómo lo vamos a resolver? Para averiguar el valor de A, vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, ¿sí? Como la A está en el numerador, ¿sí? Y nos dice que la asíntota horizontal es 5, calculamos el límite al infinito y vamos a resolver la indeterminación. A lo que nos dé, lo vamos a igualar a 5. Entonces, yo voy a poder decir que A por x al cuadrado más 10x más 5 sobre x al cuadrado menos b por x es un límite de infinito sobre infinito, ¿sí? Entonces, es un límite indeterminado. Buscamos la x de exponente más grande. La x de exponente más grande es x al cuadrado. Entonces, hacemos a por x al cuadrado más 10 por x más 5, y a cada término lo dividíamos con el factor común que sacamos, que es la x al cuadrado. Lo mismo, denominador, ¿no? X al cuadrado, y poníamos x al cuadrado menos b por x, y dividíamos a todos los términos con la x de mayor exponente, ¿sí? Entonces, tenemos que dividir todos los términos con todos los términos con el x cuadrado. Entonces, vamos simplificando, ¿sí? Vamos simplificando todo lo que se puede dentro de cada término y pasamos en limpio lo que nos quedó. Tenemos en el primer término A. En el segundo término tenemos 10 sobre x y en el tercero tenemos 5 sobre x cuadrado, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo en la parte del denominador. Cuando acá tachamos todo, nos quedó un 1. 1 menos b sobre x. ¿Bien? Y nosotros sabemos que b es un número real. Entonces, como estamos calculando límite al infinito, bueno, calculamos ese límite, ¿cuánto nos da? ¿Por qué B es un número real? Porque el ejercicio dice calcular el número b que pertenece a los reales. Te dice que a y b son números reales. Está en la consigna. Entonces vos sabés que este número, o sea, b es un número real. No sabés cuánto vale, pero vos sí sabés que cuando hagas un número real, un número común, dividido algo que se acerca al infinito, esta cuenta te va a dar 0. No importa cuánto valga la b, ¿sí? 0 o cualquier número dividido algo infinito nos va a dar 0, ¿sí? Y acá lo mismo, un número dividido algo que se acerca al infinito nos va a dar 0. Y un número dividido algo que se acerca al infinito también nos va a dar 0. Entonces hacemos la cuenta y esto nos va a dar a más 0, esta cuenta es a. Y abajo 1 menos 0, esta cuenta nos va a dar 1. ¿Sí? Como hicimos el límite al infinito y nos dio a sobre 1, ¿a cuánto lo vamos a tener que igualar ese límite? ¿A alguno se le ocurre?
A 5. Lo vamos a tener que igualar a 5, porque 5 era nuestra asíntota horizontal. Perfecto. Entonces, siempre la asíntota horizontal es el límite al infinito. O sea que yo ya sé que mi A vale 5. ¿Bien? O sea que ya tenemos el valor de A. Perfecto. Ahora vamos a, como nos dan, ahora razonemos la segunda parte. Como nos dan x igual 0 y x igual 2, y nos dicen que esas son las asíntotas verticales, es como que deberíamos calcular el límite al 0 y el límite al 2, ¿bien? Nosotros sabemos que si hacemos el límite al 0 y el límite al 2, el resultado de ese límite nos debiera dar infinito, ¿sí? Porque sabemos que para que haya una asíntota vertical, el resultado de aplicar el límite a los números nos tiene que dar infinito. Entonces vamos a resolver el límite al 0 y después el límite al 5, ¿sí? Perdón, al 2. Si hacemos el límite al 0, Profe, sí. ¿y si en la cuadrática, o sea, reemplazo con alguna de las asíntotas, porque sé que es una cuadrática, sé que hay dos asíntotas, No, entonces reemplazo, por sí, sabes que ejemplo, hay dos hago, asíntotas, pero al hacer el límite, básicamente estás haciendo esa cuenta. Estás reemplazando. pero ya tipo digo, bueno, o sea, si yo tengo que saber que el denominador tiene que ser diferente que cero, después reemplazo la X y me queda solo la B de incógnita. ¿Y a qué vas ¿Estaría a bien también? igualar después eso? No, eso ya lo está igualado a diferente que cero. A Ah, mí la claro, B me está dio. perfecto, ¿no? Si haces todo eso, es lo mismo que voy a hacer yo, nada más que escribirlo con límite, pero es exactamente lo mismo, ¿sí? Ok. Es exactamente lo mismo que voy a hacer. Fíjate que yo voy a hacer el límite, vas a llegar a la misma conclusión. Haces el límite al 0, ¿sí? Y cuando haces el límite al 0 de nuestra función, que era a, que ya sé que vale 5, o sea que sería 5x al cuadrado, porque era a por x al cuadrado, más 10x más 5, y en el denominador tengo x al cuadrado menos b por x. Acá hay que hacer las cuentas. Lo de arriba, cuando lo reemplazo, me da 5. Lo de abajo, cuando lo reemplazo, me da 0. Porque b por 0 es 0. 5 dividido 0 me da infinito. Entonces, bueno, acá ya resolví. No pude calcular la b. ¿Por qué? Porque la b, al multiplicarla por 0, se me hizo 0. ¿Bien? Entonces, el límite al 0, como que no me sirvió. Y vamos a hacer el límite al 2. Si nosotros hacemos el límite al 2, nosotros hacemos 5x al cuadrado más 10x más 5. Y nuestra función es x al cuadrado menos b por x en el denominador. Reemplazamos y hacemos las cuentas. Si yo reemplazo y hago las cuentas, 2 al cuadrado es 4. 4 por 5 es 20. 10 por 2, 20. 20 más 20, 40. Más 5 da 45. En la parte de arriba me da 45. Hacemos la cuenta en la parte de abajo. 2 al cuadrado es 4. Menos b por 2. B por 2 son 2b. Quiere decir que abajo me queda 4 menos 2b. ¿Bien? Ahora, que acá viene más o menos lo que decía Bruno, pero diferente, porque lo estamos pensando con límites, ¿sí? Nosotros sabemos que el 2, ¿sí? Es una asíntota vertical de la función, ¿bien? Porque eso lo decía la consigna, ¿sí? Entonces, si el 2 es una asíntota vertical, porque lo decía la consigna, el resultado de este límite, ¿cuánto me debiera dar? Si es una asíntota vertical. Infinito. Perfecto. Este límite te tiene que dar infinito, ¿sí? Entonces, lo que vos tenés que razonar es, para que esta cuenta, para que este límite te dé infinito, ¿cuánto tendría que valer el denominador? 0.
Ahí vamos. Entonces vos decís, bueno, 4 menos 2b vale 0, y ahí despejás. ¿Entendés, Bruno? Que básicamente es lo mismo, nada más que estamos aplicando el límite, ¿sí? Sí, sí. Es la misma cuenta. Bien, entonces hacemos 4 es igual a 2b y la b vale 2. Entonces nuestra respuesta va a ser a vale 5 y b vale 2. Vamos a repasar un poquito lo que hicimos, ¿sí? Para calcular el valor de a, como la a está en el numerador, hacemos un límite al infinito. Nos dio indeterminado, resolvimos la indeterminación. Pero como el ejercicio nos dice que el 5 es una asíntota horizontal, o sea, que nos digan que es una asíntota horizontal el 5, es sinónimo de que cuando aplicamos el límite al infinito nos va a dar 5. Entonces, igualamos el resultado de la indeterminación al valor que nos dio de asíntota horizontal. Despejan y obtenemos el valor de la a, ¿sí? Ya tenemos el valor de la a. Para averiguar el valor de la b, el ab está en el denominador. Entonces vamos a tener que trabajar con las asíntotas verticales. Las asíntotas verticales eran 0 y 2. Hacemos el límite al 0 y hacemos las cuentas. Y el límite nos da infinito, ¿bien? Hacemos el límite, pero se me fue la b, entonces no pude resolver, porque yo hice 0 al cuadrado es 0, menos b por 0 sigue siendo 0. 0 menos 0 es 0. Entonces, nada más no pude resolverlo. Entonces, pruebo con el límite al 2. Cuando pruebo con el límite al 2, en la parte de arriba hacemos las cuentas. Nos dio 45. En la parte de abajo me quedó 4 menos 2b, ¿sí? Como yo ya sé que el 2 es una asíntota vertical, quiere decir que cuando termine de resolver el límite me tiene que dar infinito, ¿sí? Acuérdense que la asíntota vertical es límite a un número y la respuesta del límite nos tiene que dar infinito. Entonces, para que esta división nos dé infinito, quiere decir que lo de abajo tiene que ser 0. Igualamos a 0 el denominador y de ahí resolvimos que la b vale 2. Entonces, la conclusión de nuestro ejercicio es que a vale 5 y la b vale 2, ¿sí? Para que las asíntotas horizontales y verticales sean 5, 0 y 2, ¿sí? Ese sería todo nuestro desarrollo y toda la respuesta a este ejercicio. ¿Bien? Más o menos. Sí, profe, igual te hago una pregunta. De la manera que yo lo hice, si hubiese puesto 0 no me hubiese dado. ¿Te hubiese dado lo mismo? No me hubiese dado 2, ¿o sí? Te hubiese Porque... dado, vos sacabas factor común y después te hubieses podido resolver. Ah, ok, Vos tenés que reemplazar a la x por 0, reemplazar a la x por 2. Reemplazar a la x por 0, reemplazar a la x por 2 es lo mismo que hacer el límite al 0 y el límite al 2. ok. Por eso tenés que llegar sí o sí a la misma conclusión. ¿Sí? Bien, genial. Más o menos, chicos. Bien, vamos a hacer el ejercicio 1 de funciones que nos pide calcular dominio, que es muy interesante y es un ejercicio que generalmente va a calcular dominios de funciones. Así que lo vamos a hacer. Dice, calcular el dominio de la siguiente función. Y tenemos una función f de x, ¿sí? Que es igual al logaritmo natural de x más 2 sobre x cuadrado. ¿Cómo se calculaba el dominio de la función logarítmica? Lo del paréntesis no podía ser negativo.
Lo del paréntesis tenía que ser mayor a 0. O sea que tenemos que x más 2 sobre x cuadrado tiene que ser mayor a 0. O sea, esto estaba en la clase de dominios. En la clase de dominios nosotros dijimos que lo que estaba en el paréntesis tiene que ser diferente a 0. Tiene que ser mayor que 0, ¿sí? ¿Bien? Ahora, se está por cortar, ahora después vemos cómo resolvemos esto, ¿sí? Bien, entonces nosotros para una función logarítmica dijimos que el denominador, ¿sí? Tenía que ser sí o sí mayor a 0, ¿bien? Entonces, bueno, nada, lo que tenemos que hacer es resolver esto. ¿Cómo piensan que se resuelve? Planteando los casos, tipo que un caso tiene que ser positivo, positivo y el otro negativo, negativo, para que sea mayor que 0. Perfecto, esa sería una opción, pero bueno, yo como vine con muchas ganas de que razonemos todos juntos, ¿sí? Lo que vamos a hacer es razonar. Pero está perfecto lo que me decís, debería llegar al mismo resultado. Yo como hoy me levanté con muchas ganas de razonar, ¿no? Nosotros podríamos plantear todo lo que dijo Bruno, que es lo de intervalos, unión de intervalos, ¿no? Como es mayor a 0, lo de arriba es positivo y lo de abajo es positivo, o lo de arriba es negativo y lo de abajo es negativo. Eso es lo que quisiste decir, Bruno. Yo lo que voy a hacer es hacerlo lo mismo, pero razonando un poquitín, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a razonar? ¿Cómo se me ocurrió razonarlo a mí para hacerlo más rápido y más fácil? Bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es pensar en el denominador. En el denominador tenemos x cuadrado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos x cuadrado, ¿sí? Yo tengo algo, lo voy a escribir aparte como para que se pueda entender. Si yo tengo algo elevado al cuadrado, ¿no va a ser siempre positivo? Porque miren, si yo elevo, por ejemplo, 2 al cuadrado, me da 4 positivo. Pero si elevo menos 2 al cuadrado, también me da 4 positivo, ¿sí? Entonces, yo siempre sé que x al cuadrado siempre va a ser un número positivo, ¿bien? Entonces, como sé que es un número positivo, voy a poder directamente pasar el x cuadrado multiplicando, y 0 por x al cuadrado es 0, ¿bien? Y sé que el símbolo no lo tengo que invertir porque sé sí o sí que va a ser un número positivo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Nosotros normalmente lo de abajo no lo pasamos multiplicando, pero ¿qué pasa?
acá sabemos que sí o sí x al cuadrado va a ser un número positivo, porque no importa si yo elevo al cuadrado un número positivo o un número negativo, siempre me va a dar de respuesta un número positivo. Entonces, así se me simplificó el ejercicio. ¿Bien? Lo único que sé es que la x no puede ser 0 en nuestro ejercicio. ¿Por qué? Porque yo no puedo dividir por 0. O sea que eso, sé que la x nunca puede valer 0. ¿Por qué? Porque me hace el denominador 0. No formaría parte del dominio de la función. ¿Sí? ¿Lo entendieron? Yes. Bien. Entonces, bueno, despejamos y nos da que x es mayor que -2. ¿Bien? Cuando despejamos, nos dio eso. No copien porque voy a hacer algo que está mal, ¿sí? No copien. Ustedes tienen x mayor que -2, entonces, ¿qué hacían ustedes? Marcaban del -2, pintaban para la derecha, y ustedes me decían que esto era menos infinito, perdón, -2 más infinito, ¿bien? Esto es lo que ustedes normalmente me hubiesen contestado, ¿sí? Porque ustedes les quedó x mayor que -2, entonces pintaban para la derecha. Bueno, esto está mal. ¿Por qué está mal? Porque del -2 para la derecha, ¿qué número estamos incluyendo? El 0 y la x no puede ser 0. Entonces, hagamos de cuenta que el 0 está por acá. Entonces, lo que nosotros deberíamos haber planteado no es esto. Lo que deberíamos haber planteado nosotros es, bueno, nos quedó x mayor que -2. Entonces decimos, bueno, tenemos el -2, pero sabemos que la x no puede valer 0. Entonces, tenemos un primer intervalo, que es del -2 al 0, y un segundo intervalo del 0 en adelante. O sea que esto nos va a dar del -2 al 0, y del 0 en adelante. ¿Por qué? Porque la x siempre es más grande que -2, o sea, está a la derecha del -2, pero no puede valer 0. ¿Por qué no puede valer 0? Porque me hace 0 el denominador y no se puede dividir por 0. ¿Sí? Y esta sería la respuesta del ejercicio. ¿Vieron cómo acá, si ustedes razonaban que x al cuadrado es un número positivo, o sea, se ahorraban un montón de pasos, ¿sí? Más o menos. Yo te entendí, pero jamás hubiese hecho eso, y ese es el problema que tengo en casi toda la materia. Como que entiendo, y si el parcial se trataría de entender, sí, pero el problema es que los caminos que yo tomaría, o a veces creo que los chicos Si también, va. vos, claro, si vos lo hacías como planteaba Bruno, que ustedes tenían x más 2, vamos a hacer el camino que quería Bruno y vamos a tratar de seguirlo. Si vos haces x más 2, para que veas que te va a dar lo mismo. Si vos haces x más 2 mayor a 0 y x al cuadrado mayor a 0, y eso por un lado. Y la otra opción que hubiese planteado Bruno era x más 2 menor a 0 y x al cuadrado menor a 0. Esto es lo que vos hubieses planteado, ¿no, Bruno? Sí, profe, pero después no sabía cómo despejar ese cuadrado. Ahí vamos, ves que se te complicaba, porque después tenías el problema para despejar el cuadrado.
Yo lo Sí, que pero digo es eso es lo que, que, eso es lo que nos va a pasar a mí, por lo menos en el parcial. Si yo no razono como vos, no me voy a encontrar con un problema y no sé si llego a la conclusión de que X tiene. No sé, quizás Bruno llegaba porque sabe, no sé. Yo no sé si hubiese llegado a esa conclusión. claro, pero vos lo que tenés que mirar es, pero pensémoslo acá. Acá vos despejás X. Acá tenés que es X mayor que -2. ¿Sí? Y acá la raíz cuadrada de 0 no tiene módulo. X tiene que ser mayor a 0, no hay otra opción. ¿Sí? O sea, si yo tengo algo al cuadrado, esto es lo que yo quiero que terminen de razonar o entender. Si ustedes tienen X al cuadrado mayor a 0, y bueno, no, justamente acá no es X mayor que 0. Lo que tienen que pensar es, si X al cuadrado es más grande que 0, ¿en qué casos la X al cuadrado es más grande que 0? Y siempre es más grande que 0, porque no importa cuánto valga la X, siempre va a ser más grande que 0. Claro, incluso si es negativo. ¿Cómo? Claro, incluso si es negativo la X. ¿No? Exacto. Y acá esto, ¿cuánto te puede pasar? Y no te Para, puede- ¿cómo? Ahí ya no sé. Si tenemos x al cuadrado menor a 0, ¿cuándo x al cuadrado va a ser menor a 0? Y Nunca. nunca. ¿Por qué? Porque nosotros, si le vamos al cuadrado un número positivo, nos va a dar positivo. Si le vamos al cuadrado un número negativo, nos va a dar positivo. Entonces, toda esta parte, al esto no poder suceder nunca, toda esta primera parte se descarta. ¿Sí? Entonces te queda la conclusión x mayor que -2. Entonces vos decís, bueno, esto es -2. Es del -2 para la derecha. Perfecto, genial. Pero, como vos sabés que x al cuadrado que estaba en el denominador tiene que ser diferente a 0 por lo del dominio de la función, sabés que la x no puede valer 0. Entonces, te dibujas el 0 y te queda un intervalo y otro intervalo. Tenés un intervalo del -2 al 0 y otro intervalo del 0 al más infinito, ¿entendés? O sea, es exactamente igual. Porque vos a esta conclusión tenés que arribar que x al cuadrado siempre va a ser más grande que 0. No hay forma que x al cuadrado no sea más grande que 0. Bruno, no sé si con esto te resolví o Sí, sí, sí. O sea, ahora con el razonamiento entendí cómo hubiese hecho con ese cuadrado. Claro, o sea, es diferente. Yo lo que digo es que esto lo pueden aplicar cuando tengan x al cuadrado o x al cuadrado más un número. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen x al cuadrado más un número, x al cuadrado va a ser un número positivo, ¿sí? Y si a un número positivo le suman otro número positivo, les va a seguir dando positivo, ¿bien? Ahora, cuando ustedes tienen x al cuadrado menos un número, no lo pueden aplicar. ¿Por qué? Porque va a depender de cómo nos dé las cuentas, porque ahí sí puede ser negativo, ¿bien? Porque yo puedo elegir, no sé, de números, un cuarto, un medio, y cuando le elevan al cuadrado y después le resten algo, ahí sí hay posibilidades de que les dé negativo. Cuando ustedes hacen x al cuadrado, ya saben que es un número positivo. Y si le suman otro positivo, también va a dar positivo. Entonces, o sea, acá era la forma más fácil de darnos cuenta, y en vez de hacer todo este desarrollo, bueno, era bastante más cortito, ¿sí? Donde lo único que teníamos que tener en cuenta es que si vienes del -2 para adelante, el 0 no forma parte del dominio de la función, ¿sí? En el caso de que aparezca un número, como decís, negativo, por ejemplo, ahí haría lo que yo hice y despejaría y me quedaría el módulo de X. Claro, exacto. Ok. Gracias, profe. No, nada. Bien, vamos al que sigue. El ejercicio que sigue, ¿sí? Es un ejercicio que
arrancan y no saben cuándo se termina, porque tiene como un ejercicio metido dentro de otro, dentro de otro y dentro de otro, porque les pide un montón de cosas. Entonces, nos dice que hay una función f de x que es igual a 2 por e a la x más 1 más 1. ¿Sí? Nos dice que hay una función g de x que es x menos 1. ¿No? Voy a leer la consigna. Dice, sea f de x igual 2 por e a la x más 1 más 1. La función g de x igual x menos 1. La función h de x, que es lo mismo que hacer f o g, lo que nos pide calcular el ejercicio es calcular la inversa de h y calcular el dominio, la imagen y las asíntotas vertical y horizontal de esta función inversa. ¿Sí? Entonces, acá es hacer un montón de cosas. ¿Por qué? Porque el ejercicio me pide calcular h a la menos 1. Entonces, h a la menos 1 es la inversa de h. Bueno, ¿cómo calculo la inversa de h? Bueno, tengo que calcular h. ¿Cuánto es h? H es f o g. ¿Se acuerdan que eso era lo de la composición de funciones? Tenían que reemplazar a la x de una función por la otra. ¿Bien? Entonces, si hacemos f o g, yo voy a agarrar la función f, que es esta, y a la x, que está acá, va a ser reemplazada por la función g. O sea, yo voy a escribir 2 por e a la x menos 1 más 1 más 1. Y esa sería f o g, que es lo mismo que h. ¿Bien? Reemplacé a la x de la función f por la función g. ¿Alguien no lo siguió? Bien. Cancelamos el 1 con el 1. Entonces decimos que la función h de x es 2 por e a la x más 1. Ahora vamos a calcular la inversa. ¿Cómo se calcula Profe, la función inversa? te hago una pregunta. Sí, a ver. Porque si ahí no te pide, o sea, que yo les dé la inversa, puedo tranquilamente, o sea, con la que ya tengo, sacar dominio, imagen, asíntota vertical, horizontal y después invertirlas. Pero tenés razón, O capaz no puedo sacar de esa exponencial. pero el ejercicio te pide calcular la función inversa. Ah, ok. Si el, ej- eh, si el ejercicio te pidiera, no te pidiera la inversa, podés trabajar con esta y está bien, ¿eh? Dale, gracias, profe. Acá el ejercicio te pide la función inversa de h. Si no te pidiera la función inversa de h, vos podrías trabajar muy bien con esta que decís que tenés acá. ¿Estamos? Pero ¿cómo sacaría el dominio de la función exponencial esa? Bueno, perfecto, me encantó. Entonces, lo vamos a hacer más tarde, pero lo vamos a calcular, ¿vale? Dale, gracias. No, no hay problema. Calculemos la inversa, que es lo primero que nos pedían, para hacerlo como ordenados con lo que nos piden, ¿sí? Para ser ordenado con lo que nos piden, vamos a calcular en el momento que corresponda lo que decís, Bruno, y lo vamos a usar.
Pero para ser ordenados, primero calculemos la inversa y calculemos el dominio de la inversa. ¿Sí? Así nos vamos ordenando y después vamos viendo lo que vamos necesitando. ¿Cómo calculamos una función inversa? ¿Se acuerdan? ¿Cómo era para calcular una inversa? ¿Alguno? ¿Paso la X por la Y? Lo que teníamos que hacer era despejar la X y después reemplazamos a la X por la Y y al revés. Así era. ¿No? Nosotros sabemos que H o f de X es lo mismo que Y, ¿no? Si Y es igual a 2 por E a la X más 1, teníamos que despejar la X, ¿sí? Para poder calcular la función inversa. Entonces, calculamos la función inversa despejando. El 1 lo paso restando. Y el 2 lo paso dividiendo. ¿Sí? Y después, para despejar la exponencial, nosotros ya habíamos aprendido en la clase de función exponencial que la función exponencial se despejaba como logaritmo. O sea que yo voy a poner logaritmo natural de i menos 1 sobre 2 es igual a x, ¿sí? Y ahora sí, lo que dijiste, Melanie, reemplazábamos a la x por la y a la y por la x, ¿sí? Y esta sería nuestra función inversa. Ya tenemos nuestra primera respuesta. Calculamos el dominio de esta, perdón, calculamos la función inversa. ¿Bien? Ahora, una vez que calculamos la función inversa, ¿qué nos pedía el ejercicio? Calcular el dominio de esta función. Para calcular el dominio de esta función, ¿qué teníamos que hacer? Que el logaritmo no sea negativo. O sea, el paréntesis tiene que ser mayor a 0. Bueno, vamos despejando. El 2 lo pasamos multiplicando. 0 por 2 es 0. Y el 1 lo pasamos sumando. O sea, x mayor que 1. Quiere decir que el dominio va a ser del 1 al más infinito. Ese sería el dominio de la función inversa. Y ahí ya contestamos el dominio de esa función inversa. ¿Bien? ¿Qué más nos pedía el ejercicio? El ejercicio nos pedía calcular la imagen de esta función inversa, o sea, la imagen de la función logarítmica. ¿Nosotros sabemos calcular la imagen de la función logarítmica? ¿Se les ocurre cómo calcular la imagen de esta función logarítmica?
Bien, bueno, si no se les ocurre, es que en realidad la imagen de la función logarítmica, nosotros no vimos una fórmula o algo como calcularlo, ¿sí? Pero ahí lo que vamos a hacer es trabajar con lo que dijo Bruno, ¿sí? Nosotros queremos calcular la imagen de la función inversa, pero nosotros sabemos que la imagen de la función inversa tiene que ser igual al dominio de la función original. Perdón, acá es h. Vamos a poner la misma letra para que no se confundan. Nosotros sabemos que la imagen de la función inversa de h es igual al dominio de h. Esto sí lo sabemos, ¿sí? Nosotros sabemos que calcular la imagen de una función es lo mismo que el dominio de la inversa y al revés, ¿sí? Entonces, lo que deberíamos hacer es calcular el dominio de h, que era lo que vos querías, Bruno. Claro, Entonces, volvemos a la función h, que es esta. La función h de x era h de x igual 2e a la x más 1. Entonces, la pregunta que te haría Bruno acá es, para ayudarte a razonar, porque vos lo preguntaste, ¿no? ¿Cuál es el dominio de esta función? todos los reales. ¿Por qué? Porque nosotros vimos 3 que era, o sea, era la división por cero que no se puede, la del logaritmo, que era negativa, y una más que no me la estoy acordando. La de la raíz cuadrada. Eso, la de la raíz cuadrada negativa. Perfecto. Entonces nosotros sabemos que el dominio de esta función h son todos los reales. Entonces, como el dominio de h son todos los reales, la imagen de h a la menos 1 también van a ser todos los reales. ¿Lo entendiste, Bruno? Ahora ahí usás lo que vos querías. Dale, listo. Sí, sí, entendí. Gracias, profe. No, de nada. Bien, entonces ahí lo que tienen que hacer es aplicar eso que estaba proponiendo Bruno, que está excelente, ¿no? Calculamos la imagen de una función inversa sin saber cómo. ¿Cómo? Calculando el dominio de la original. Y ahí resolvimos, ¿sí? Y él dijo que eran todos los reales, ¿por qué? Porque no estábamos con ninguna de las tres restricciones del dominio de la función. Bien, ahí calculamos esa imagen. Ahora vamos a calcular las asíntotas, ¿sí? La función logarítmica, pensemos, ¿tiene alguna asíntota horizontal? ¿Qué les parece? Bueno, la asíntota horizontal en la función no existe, ¿sí? Nosotros, nuestra función logarítmica jamás puede tener una asíntota horizontal. ¿Y eso por qué sucede? Sucede porque el dominio de la función son todos los reales. O sea, entonces, de tener dominio todos los reales, eso significa que no hay ninguna asíntota horizontal en la función, ¿sí? O sea, la y va a poder valer cualquier valor, y la asíntota horizontal es un valor de y. Entonces, jamás puede haber asíntota horizontal cuando hay una imagen que sean todos los reales. ¿Bien? No, no entendí eso yo. Si yo te doy una función, haz de cuenta que te doy esta función, x al cubo, te estoy inventando una función, ¿sí? La imagen, la gráfica sería más o menos así.
Entonces, a medida que la X va siendo cada vez más grande, la Y también es cada vez más grande. Y cuando la X es más chica, la Y sigue siendo más chica. La imagen de esta función son los valores de Y. O sea, para acá va a venir el menos infinito, que va a seguir bajando, y acá va a ser el más infinito porque esto se supone que va a seguir subiendo. Entonces, la imagen de la función es todos los reales. Ahora, como nosotros cuando te expliqué antes lo del gráfico, si la X va siendo cada vez más grande, ¿a qué valor de la Y voy acercándome? Al más infinito, la Y es cada vez más grande. Entonces, miremos qué pasa cuando vamos al menos infinito. Cuando la X es cada vez más chica, ¿a qué valor de la Y me acerco? Y me acerco al menos infinito. O sea, es cada vez más chica. Entonces, de ahí es como que desprendes que no hay asíntotas horizontales. Por eso decimos que cada vez que ustedes tengan una función que en la imagen sean todos los números reales, jamás le puede pasar que haya una asíntota horizontal en la función. ¿Sí? O sea, para que haya una asíntota horizontal en la función, o sea, la imagen no van a ser todos los números reales. Yo acá puse un ejemplo, no es el de este gráfico, pero digo, siempre te tienen que pasar eso. El gráfico este, si lo querés, lo podemos hacer con GeoGebra, pero la representación gráfica va a ser algo así, ¿no? Nosotros graficamos y vamos a tener desde el 1 para la derecha, o sea que esto sería así. Fíjate que cuando la X va siendo cada vez más grande, la Y va siendo cada vez más grande. Y cuando la X se va acercando al 1, el valor de Y es cada vez más chico. O sea que de acá me voy a acercar al menos infinito. Acá me va a acercar al más infinito. Entonces, no tiene asíntotas horizontales en la función. Y eso sucedió, ¿por qué? Porque la imagen son todos los reales. Esto va a seguir subiendo hasta el más infinito y esto va a ir bajando hasta el menos infinito. ¿Se entiende, Leo, ahora? Sí, ahora sí, pero no hubiese tampoco llegado a esta conclusión. O sea, pero, a ver, si la imagen es todos los reales, quiere decir Y que creo esto que, va a seguir. creo que nadie respondió. Bueno. Bueno, por eso los estoy ayudando a razonar. Si la imagen es todos los reales, es porque esto va a seguir subiendo y esto va a seguir bajando. Entonces, la imagen es todos los reales. ¿Sí? Entonces, en una imagen que son todos los reales, bien, no va a haber asíntotas horizontales. ¿Sí? O sea, no hay forma que suceda. Profe, y una pregunta, ¿con el dominio pasa lo mismo? Con el dominio es diferente, porque nosotros acá, justamente ahora vamos a buscar la asíntota vertical. La asíntota vertical en la función logarítmica, igual ahí lo que les pido es, o sea, es que repasen la clase de función logarítmica y función exponencial, porque nosotros en la función logarítmica también ya mencionamos que no hay asíntotas horizontales, o sea que no haya asíntotas horizontales en la función logarítmica no es algo novedoso, o sea, es algo que nosotros ya vimos hace 2 clases. ¿Sí? O sea, en la función exponencial dijimos que era la que tenía una asíntota horizontal y no tenía asíntotas verticales. La función logarítmica tiene una asíntota vertical y no tiene asíntotas horizontales. O sea, eso lo pueden repasar de ahí también. ¿Sí? Y Bruno, lo que vos me preguntabas es, con este dominio que vos calculaste acá, este valor va a ser la asíntota vertical. O sea, la asíntota vertical está en x igual 1. ¿Sí? O sea, a partir del 1, para la derecha es donde va a estar nuestra curva. Y cuando la X se acerca al 1, el valor de la Y es cada vez más chico. O sea, si lo queremos hacer perfecto ese gráfico, voy a ir a GeoGebra y lo calculamos. Para tenerlo perfecto el gráfico, ¿no? El dominio, vamos a cambiar de pantalla.
O sea, en la exponencial, profe, yo sí tengo asíntota horizontal, pero no tengo vertical, y en la logarítmica tengo asíntota vertical, pero no tengo horizontal. Exacto. Ok. Salvo que en la exponencial te aparezca algo y tengas una restricción en el dominio, no deberías. Bien, ese sería el gráfico exacto que estamos calculando, ¿ves? El límite al 1 nos da infinito. Y ves como acá se ve muy claramente que la Y, a medida que la X se acerca al 1, va siendo cada vez más chica. Y del otro lado, a medida que la X va siendo cada vez más grande, el valor de Y es cada vez más grande. ¿Vieron que esto va subiendo? Esa línea verde va subiendo. A medida que tomo valores más grandes, la Y va subiendo. ¿Sí? Ese sería el gráfico de nuestra función. Y ahí calculamos todo lo que nos pidió. Calculamos el dominio, o sea, calculamos la función inversa, el dominio de la función inversa. Calculamos la imagen de la función inversa. Calculamos la asíntota horizontal de la función inversa y calculamos la asíntota vertical de la función inversa. Profe, ¿y te puedo hacer una pregunta? Sí, ¿Cómo claro. sacaríamos de la exponencial, o sea, de la primera que nos dan de h de x igual 2 por e elevado a la x más 1? ¿Cómo sacaría la asíntota horizontal de esa? Bien, nosotros eso, yo estoy, porque aparte yo tengo una rememoria, yo no me acuerdo que hayas venido de la clase de exponencial. En la clase de exponencial dijimos que vos hacías un límite, que cuando vos tenías e elevado a, o sea, a menos infinito, la cuenta te iba a dar 0, ¿sí? Y si teníamos e a la más infinito, te iba a dar infinito porque el gráfico es creciente. O sea, acá yo estoy diciendo, cuando tengo la X cada vez un número más grande, el resultado me da un número cada vez más grande. Pero cuando la X va al menos infinito, el resultado se me va a acercar a 0. O sea, cada vez que la X va siendo cada vez más chica, el resultado me va a dar 0. Entonces, si vos haces el límite, cuando X va al menos infinito, en la función 2 por e a la X más 1, vos sabés que e a la X, e a la menos infinito, te va a dar 0. Entonces haces la cuenta. 2 por 0 te da 0. Y 0 más 1 te da 1. Entonces acá vos calculás que la asíntota horizontal es igual 1. Y esta asíntota horizontal coincidía con la asíntota vertical de la función inversa. Ok. Y no calculo, o sea, no se calcula la asíntota horizontal en el más infinito, porque me No, daría porque más acá la asíntota infinito. horizontal la tenés hacia la izquierda o hacia la derecha. No la tenés hacia los dos lados. Ok, listo. Gracias, profe. No, de nada. ¿Sí? Bien, ¿qué más, chicos? No sé qué dudas tienen, algo que quieran preguntar. Bien, veo que no hay más dudas. Lo que vamos a hacer lo siguiente. La clase que viene, nosotros ahora vamos a dejar, pero yo lo que quiero que vayan mirando, que es con lo que vamos a trabajar la clase que viene, que yo lo dije cuando empezamos, pero lo voy a retomar, es, ustedes entran al Google Site, la hoja de fórmulas la tienen para imprimir, que está acá, la pueden imprimir cuando quieran, no hay ningún problema. Con lo que vamos a trabajar la clase que viene van a ser con estos ejercicios que dicen modelos de examen. Van a donde dice modelos del primer parcial,
traten de irlos viendo porque tienen los ejercicios y tienen los resueltos abajo, ¿sí? Entonces ustedes crean un PDF y tienen el ejercicio resuelto. O sea, tienen marcada el choice y tienen marcada la respuesta correcta. La respuesta correcta y el desarrollo. O sea, con esto vamos a trabajar la clase que viene. Acá hay varios modelos de examen, ¿sí? Así que bueno, nada. Si pueden, miren algo de todo esto para el martes y lo vamos a estar trabajando. ¿Dale? Dale, gracias, profe. Bien, chicos, no sé si tienen alguna duda más. Si no, nos vemos el martes. Bien. Bueno, chicos, nos vemos el martes. Buen fin de. Dale, profe, muchas gracias, nos vemos. Nos vemos.